parece que para los tiempos que estamos viviendo, y no sé cómo lo tome la entidad, yo les voy a decir cómo yo estoy trabajando, porque así pueden pensar si tiene sentido o no. Lo que yo estoy haciendo con supervisión y lo que estamos haciendo es que los planes de mejora de la supervisión con las escuelas dure un ciclo lectivo. ¿Por qué? Porque vieron que antes teníamos para siempre, pero resulta que si dura para siempre, uno nunca llega al final. Y entonces nunca vemos ni nos gratificamos, ni con lo que ocurre, ni podemos evaluar ni reevaluar. Entonces, lo que yo estoy ponderando y evaluando, lo voy a hacer aquí. Supongamos que la práctica de una escuela es todo esto. Uno no puede intervenir sobre todo junto a la vez. Primero porque se vuelve loco o loca y vuelve loco a la escuela y a toda la organización. Y la escuela tiene que seguir enseñando. Entonces, normalmente, lo que estamos haciendo es elegir un pedacito de la realidad sobre la que vamos a trabajar y mejorar profundamente. Ese pedacito de la realidad que vamos a trabajar profundamente puede involucrar en algunas escuelas a todos los docentes, en algunos algún ciclo, según las problemáticas y lo que ustedes han detectado que ocurre en su zona o en algunas escuelas. Entonces, uno, ni se vuelve loco porque tiene que cambiar todo junto a la vez, además es imposible cambiar todo junto a la vez. Segundo, ellos tampoco se vuelven locos, pueden seguir enseñando, pero pueden ir revisando. Y el principio básico que yo tengo para elegir este trabajo es que si uno, este recorte sobre la realidad, lo hace muy bien, y de verdad estamos asumiendo el concepto de competencias, cuando yo cambie esa porción de la realidad, va a cambiar la competencia del sujeto profesional que lleva adelante esa transformación. Y nosotros, cuando estemos en la tercera etapa, tenemos que pensar cómo reconsiderar esa cuestión, de que veamos esos cambios que se producieron en el ser, en el hacer, en el saber hacer, en los contenidos, de qué otra manera podrían impactar en el resto de la práctica. Entonces hay que ser muy estratégico para poder hacer ese plan de acción que en principio va a tener 1 año de duración y que después puede prefigurarse algo más que tenga que ver con eso u otro problema. Y eso es lo que permite que uno como supervisor, y como decía la colega antes, no tenga todo el tiempo, toda la escuela, todo junto, y que es imposible también hacerlo por un sujeto estar movilizando 14, 12 escuelas o 8 escuelas todas juntas a la vez. A veces hay gente que elige un ciclo, a veces elige una disciplina, a veces elige normas de convivencia, según las problemáticas que vayan apareciendo aquí. A veces temáticas de evaluación, a veces tiene que ver con programas que estén y normativas nuevas que estén dando en ese momento en cada país o en cada entidad que estén necesitando un apoyo específico y una formación específica. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos trabajado con esta cuestión de manera tal que estemos trabajando sobre eso, pero después impacte en la competencia, en el entramado de competencias global de ese grupo de docentes. Pero porque yo lo voy viendo estratégicamente, escucho las situaciones, escucho las anécdotas, escucho las quejas, y lo que trato de hacer es construir, Salucita, maestro, un problema que incorpore esas cuestiones, pero que lo convierta en un problema tratable, no en una anécdota. Lo más difícil de hacer es construir de las situaciones y de las anécdotas y de las quejas problemas. Ayer cuando estuve presente en la presentación de la colega de Tlaxcala, cuando estaba en la mesa de técnico-pedagógica, ¿se acuerdan? Pude escuchar algunas de las presentaciones, la de especial, y después me fui a otra mesa, y hoy escucharé la relatoría también. La colega, en lo que yo... No está presente ahora, ¿no? ¿No? Ah, acá la veo, no la veo. ¿Saben que no? Se cambió el color, entonces yo muchas veces hago una ayuda a memoria. Ayer tenía verde, marrón, ¿no? Café. Bueno, ella hizo una cosa muy similar a lo que yo hago.
que es definir el problema. Y entonces para ella era definir cómo el consejo técnico no se convertía en un consejo, no era un consejo técnico pedagógico. Ahora, si uno va a una escuela, o si uno, cuando uno está muy lejos puede construir un problema, como hizo ella, cuando tiene perspectiva. El maestro de adentro va a decir, estos chicos no quieren aprender, no estudian, hablan todo el tiempo, no, ¿cómo era que decía una maestra? Espérenme, se quejan, como decían una colega ayer, la de especial, delante de los chicos llego yo y me dicen, ¿vio qué elemento me tocó? Y me muestran niños. Eso dicen los docentes en mi país, no sé acá. ¿Vio qué elemento me tocó este año? Delante de los niños. Híjole, hay que ser poco docente para decir eso, ¿no? Hay que ser poco docente para decir eso. Es decir, también en mi país dicen, ¿vio qué elemento me tocó delante de los niños? No le pasaba solo a usted. Y hay muchos de estos vicios y de estas culturas que uno tiene que encontrar la forma de hacer una devolución profesionalizante. A veces no se puede, no necesariamente hace falta decir no te expreses así delante de los niños. Hay otros modos de hacerlo que quiero compartir y que son colectivos y que tienen que ver, por ejemplo, con las dos conferencias. Las conferencias, como yo no le estoy hablando a un público específico, se las voy a mostrar ahora, yo puedo decir cosas que engloban todas estas problemáticas y que no lo estoy diciendo a ella y a ella. Y entonces sí me gustaría pensar en algunas estrategias que tienen que ver con, por ejemplo, pensar el ciclo 2011 antes que venga. Porque me parece que es más fácil que pensar cómo hago con todo lo que tengo en para terminar y que ustedes pudieran pensar de otro modo, más limpio, ¿entienden? Con menos, como si tuvieran en un auto y no tuvieran el vidrio todo sucio de barro. No, empecemos a ver en el 2011. ¿Cómo harían el 2011 con las escuelas de su zona, reconociendo algunas permanencias que se dan en la problemática de esas escuelas y las fortalezas y el diagnóstico que ustedes tienen de esas escuelas? Esa me parece que sería una manera más clara y de medianito plazo que a ustedes les permitiría pensar algunas estrategias. Entonces les quiero contar algunas estrategias. ¿Les parece? ¿Les parece que vamos bien así o no? Si no me dicen ¿vamos bien? ¿Sí? Bien. Entonces, esperen porque quiero... No terminé. Quiero mostrarles una cosita que tengo acá. No se crean, ¿eh? Bien. Una de las cuestiones que quiero decir. El disco rosado, que es ¿sí? Es la que tengo acá. Ustedes van a encontrar ahí el documento sobre cómo asesorar, ¿sí? No lo tengo puesto. Y cómo navegar en las bibliografías. Van a encontrar estos dos. Y adentro en las bibliografías van a encontrar material sobre el tema de los contextos, sobre el burocratismo, qué cosas valorar en la formación de los estudiantes, cómo narrar la mejora. Y acá en otras prácticas, que no lo tengo porque el disco no está puesto, van a encontrar estrategias colectivas. Ahí van a encontrar el círculo de directivos, van a encontrar cómo armar reuniones, ¿sí? Cómo coordinar reuniones, y en la última dice dinámicas de animación, que yo uso mucho, como la que usé ayer, o como la que voy a usar hoy, y les puse algunas dinámicas que tienen que ver con trabajar en reuniones y que facilitan el encuentro o que promueven la reflexión y demás. ¿Sí? En de asesorar y formarse van a encontrar distintas bibliografías que yo he encontrado en internet o capítulos de libros que son muy importantes que ustedes las tengan. Si para ustedes se llama tutorial o tutores, considérenlo un primo hermano de la asesoría, el acompañamiento y el respaldo, porque en definitiva un tutor hace eso, acompañar y respaldar, ¿sí? Bien, este es un disco. Acá, este rosado es para ustedes. Y es, ¿cómo decirles? Como si ustedes tuvieran en su portfolio, en su portafolio, un material que les ayude a revisar. A ver, si tengo problemas ligados a los estudiantes, saber qué hay, qué puedo ver. Si tengo con conflictos, qué veo. Si tengo cuestiones que ver con directores, van a la bibliografía y encuentran cuestiones de bibliografía con directores. Y tienen algo sobre liderar la cultura en equipo y en redes.
Y en el documento principal van a encontrar las definiciones fundamentales de asesorar, acompañar, respaldar. ¿Sí? Ese es el disco rosado. En el disco verde, que no está acá, permítame que lo tengo acá. El disco verde, este es un CD. Y fíjense que acá dice cómo entro, haciendo clic sobre un archivo que dice abrir CD adentro. Adentro van a encontrar una lista de archivos. Para los que abrieron ayer ya saben. Hay uno que dice abrir CD. Teclean doble clic ahí y se abre el CD con todo lo que les dije recién. Este otro, que vamos a ver acá, parece un CD, pero es un DVD. Está grabado con una directora de cine que es documentalista y que nos ayuda a los profesionales a hacer conferencias, y se los voy a mostrar a ver ahora si lo encuentro. A ver aquí. Miren, este que tienen aquí es la portada del disco verde. Esta es la portada del disco verde. Como ustedes ven, esta es la portada. Ustedes van a encontrar ahí, que era lo que no entendí antes, puede ser que el disco le entre directamente a las conferencias, entonces se van acá, eso es lo que quería ver, menú título, el verde, ese que tienen ahí, exacto. Cuando lo abran van a ver menú título y van a poder entrar a la conferencia. Ser directivo, recuerden que en Argentina directivo es director de escuela, ¿sí? Pero lo que tiene de bueno esto, por un lado ustedes lo tienen como una herramienta para utilizar en su zona con los directores de escuela y otra para docentes. Estamos pensando el 2011, ¿sí? Estamos imaginando cómo empezar el 2011 de otro modo, donde le demos mucha más prioridad a lo pedagógico, ¿sí? Esta es una posibilidad. Si ustedes eligen, por ejemplo, reunir a los directores de su zona antes que comiencen las clases, yo no sé aquí, pero en Argentina tenemos unos días previos que no hay alumnos, pero todavía estamos ahí como preparando el año, pensando cómo son los problemas del año pasado, viendo cómo resolverlos para atenderlos. Y en ese tiempo tenemos la posibilidad, en las escuelas hacemos, digamos, encuentros como diagnósticos, encuentros para planificar el año, encuentros que son de perfeccionamiento y de capacitación para hacer juntos escuelas durante todo el año. Y entonces podemos pensar cómo empezamos el año. Una posibilidad sería, yo imagino un rumbo y ustedes después dicen otras que se les ocurrirían, pero ya no valdría en este momento de ir cerrando este espacio de conferencia pensar en los no, sino pensar en los posibles. ¿Qué podríamos hacer con lo que hemos recorrido ayer y hoy? Y con lo que ustedes vienen de experiencia de su zona, de su trayectoria, de lo que ya conocen de la realidad. ¿Cómo hacemos para atender esa realidad? Una posibilidad que nosotros estamos haciendo, le hemos quitado el sonido a esto, pero lo que quería es que vieran cómo usarlo. El DVD lo pueden ver en un televisor como yo, o en una PC como lo tengo acá, pero también se puede pasar en un cañón. La ventaja que tiene eso puede ser, uno lo puede pasar en una escuela con un DVD y una pantalla grande de televisión, o si tienen un cañón, o si tienen una pantalla, ¿sí? O en varias computadoras a la vez, si tienen un aula de computación. Bien, si ustedes quieren trabajar con directores de escuela, van a abrir la conferencia de directores, y si quieren entrar directamente a la conferencia de docentes, van a abrir la conferencia de docentes. Cada una abre, cuando van a la portada, una abre la de docentes y una abre la de directores, ¿sí? ¿Qué quiero decirles más? A veces uno tiene tantas cosas, esta es la de docentes, por ejemplo, uno tiene tantas cosas que decir respecto de la evaluación. Supónganse que ustedes les saqué el sonido, ¿sí? No están, para que no vean el contenido, para que no se dediquen en otro momento, la pueden ver en su zona de manera colectiva entre ustedes, pero tiene una doble intención esta estrategia. Una, que ustedes puedan pensar con esto e imaginar qué le pudiéramos estar pidiendo a los docentes en este siglo XXI. De alguna manera toma el material de Perrenut, pero en lugar de decirle vaya y lea todo el material,
uno lo tiene de una manera visual que es bastante más amigable cuando uno lo quiere pasar en colectivo. Por otro lado, parezco que estoy en especial trabajando, como decía ayer la colega, capacidades manuales, ¿no? Porque le saqué el sonido. La ventaja que tiene pasar esto, por ejemplo, cuando termina el año, que algunos lo hacen cuando termina el año, mientras se van los niños y cierra el ciclo escolar, y entonces pasan una conferencia, hacen un taller, llaman a alguien y lo que hacen es qué queremos tirar por la borda y qué queremos incorporar para el ciclo lectivo siguiente. La idea que tiene este material es que todas esas problemáticas que uno tiene en la zona ligadas a docentes, en lugar de decirle, mirá vos esto, vos el otro, esto, vos el otro, uno puede pasar la conferencia y después organizar una agenda sobre ser docente en el siglo XXI y poner algunos temas que no pudiéramos dejar de trabajar y consensuar juntos. Entonces uno puede poner en su agenda, por ejemplo, no lo anoto, enseñar para aprender, enseñar para que aprendan, los vínculos, el lenguaje como promotor del pensamiento, es decir, todos los temas que uno quisiera tocar de otra manera y que sabe que involucran a ese colectivo, pero que no puede estar todo el tiempo diciéndoles a unos y a otros. Por otra parte, en general, cuando hay espacios de capacitación, son para temas específicos, en matemática, en lengua, en esto, en lo otro, en competencias, pero no sobre la función docente y el rol docente en el siglo XXI. Es decir, son pocos los que le hablan a los docentes sobre qué esperamos de ellos. Y entonces los docentes, ¿qué van a hacer? Van a poner en juego lo que puedan, lo que quieran y lo que vengan por tradición. Entonces, una de las formas, y para eso hice este material, es volvamos a escuchar todo, a pensar todos juntos, ¿qué quiere decir ser docente en este siglo XXI? Y hagamos unos acuerdos, 3 por docente. ¿Para qué me puedo comprometer este año de mejorar mis prácticas? 1 por docente, según cómo organicen el tamaño de la reunión, pero que les permita. Y tiene filminas también, inclusive algunas que yo no pasé aquí con ustedes, ¿sí? Porque en el tiempo me quise concentrar mucho más en supervisión, con lo cual por ahí escucharlos también les sirve para algo. Por supuesto que ustedes tienen que ver el video antes de pasarlo, porque tienen que saber dónde hacer énfasis, tienen que ver qué de lo que toca apunta a lo que ustedes quieren trabajar, ¿sí? Es muy importante, uno, el ambiente donde van a armar la reunión, que sea silencioso, que no estén sonando los celulares, que ustedes no sean interrumpidos por su propio celular y que hagan un acuerdo de que por el tiempo tal que dura la reunión, ese es el trabajo. Segunda cuestión, el espacio comunica. ¿Sí? La luz, esta cuestión de la no interrupción, vieron que a veces uno, cuando tiene muchas responsabilidades, tanto todo el tiempo, no. Cuando hagan eso, traten de solo para eso, dedíquense a eso, porque el impacto que tiene esto sobre el colectivo es importante como para que ustedes se den cuenta que va a impactar sobre una población que es muy grande. Entonces, imagínense si ustedes tienen 8 escuelas, 10 escuelas y hacen esta convocatoria para docentes, ¿cuántos hay? Muchos. Lo que es bueno, también hay que pensar si es obligatorio o es optativo, ¿sí? Si los aspectos ligados a la logística, si va a haber un café, si no va a haber un café. Y lo que más me importa es que ustedes tengan una agenda, comuniquen una agenda de trabajo, respeten el tiempo de inicio y de cierre y de productividad. Porque es una manera de trabajar sobre el tema de las reuniones docentes que adolecen de mucha reunionitis, pero que nos desgastan mucho y no llegan a acuerdos específicos.